¿Cómo están? Bienvenidos y muchas gracias por continuar aquí con la revista. Tenemos un tema que se las trae porque ¿qué pasa a muchos hijos? Y me incluyo ahí, nos pasa que de repente aparece con los años nuestro papá biológico y uno dice, bueno, como padre, ahora me pongo en los zapatos de madre, uno dice, ¿cómo lo manejo? O sea, tantos años de ausencia y ahora pretende tener una relación. Hablaba yo con nuestra especialista Carla Vargas, que en mi caso a mí nunca me hizo falta ni saber de él, ni conocerlo, ni nada, porque mi papá fue tan papá, mi papá de crianzas, como le dicen, creo, del corazón, fue tan papá que yo nunca extrañé eso, a pesar de que me di cuenta a los 12 años que mi papá biológico pues se había ido, ¿verdad? Entonces, ahora, poniéndome en los zapatos de madre, ¿qué pasa, Carlita? ¿Cómo hace uno para manejar eso cuando un hijo empieza a preguntar, ¿dónde está papá? ¿Quién es mi papá? ¿Por qué no está a tu lado? Hay muchas historias de vida, ¿verdad? De por qué razón se fue papá o por qué no estuvo presente, incluso, o sea, historias de historias. Lo más importante aquí es entender que todo niño no quiere un papá en la casa, todos los niños quieren un papá en su corazón. Entonces, realmente no es necesario muchas veces, o esa victimización que hay, ¿verdad? Que es que mi hijo no tiene a su papá y esto y el otro. Se cumple, sí, todos sabemos que no nacimos de una semilla, nacimos de una mujer y de un hombre, pero al mismo tiempo siempre tenemos que estar enfocados en que la figura paterna puede sustituirla tal vez un abuelito, lo puede sustituir un tío o quizás otra persona, ¿verdad? Quizás que yo haya... no sé, me haya casado nuevamente y entonces ya tengo una pareja y esa persona está cumpliendo como con ese rol paterno. ¿Qué es lo que sucede? Cuando los niños van creciendo no podemos tampoco como obviar que hay un papá y que esa persona ya no está presente. Eso sí no lo podemos obviar. Por salud del niño no deberíamos utilizar la palabra abandono. Uy, sí, esa palabra es muy fuerte para cualquier ser humano. Entonces creo que más allá de trabajarlo como el abandono, es como empezar a hablarles conforme van creciendo con palabras que sean sencillas de, bueno, los adultos tomamos decisiones. Las decisiones que tomamos tienen repercusiones, ¿verdad? Tienen consecuencias positivas, consecuencias negativas y muchas veces, bueno, esas consecuencias arrastran a personas inocentes. Ahora, ¿es necesario decirles toda la verdad? Vuelvo a poner nuevamente mi caso, yo porque desde chiquitilla siempre he sido medio investigadora, ¿verdad? Y me gustaba toda la parte periodística de investigación y de rebote a mis 12 años me doy cuenta, pero como les contaba anteriormente, mi papá ha sido tan papá que nunca me preocupó saber quién fue el donador de esperma, como dicen, ¿verdad? El papá biológico. Pero hay ciertos chicos que sí les da la espinita de saber qué fue lo que pasó. ¿Es necesario ser totalmente sinceros con nuestros hijos? Siempre lo que tenemos que velar es por la protección emocional del menor. Entonces, en palabras que sean sencillas, en una manera que no sea tan difícil de entender, sí tenemos que decir, hablar con la verdad. Nunca proponiendo que la figura de ese papá es la peor, porque al final el niño es el que va a decidir cómo va a ver a su papá, ¿verdad? Sino como decirle la cruda realidad, aunque suene duro. No podemos tampoco disfrazar, ¿verdad?, las cosas como sucedieron, pero sí decirle, bueno, hay una decisión de por medio de parte de tu papá, pero tu mamá siempre va a estar acá. Sin contar detalles. Exactamente. Y conforme vamos creciendo y preguntas y demás, las preguntas que quiera hacer, las podemos ir manejando, pero sí es bueno también acompañarnos de un profesional para saber cómo adaptarnos a cada niño, porque aquí yo puedo decir lo que sea, pero todos somos diferentes. Todos somos diferentes. Bueno, en mi caso yo tuve esa fortuna de, que por cierto le mando un saludo a mi papá John Brenes. Ahora otra cosa importante, no todo el mundo tiene esa fortuna de contar con una figura paterna como en mi caso, ¿verdad? O con ese abuelito, o con ese tío, o ese hermano que fungió como figura paterna de autoridad. ¿Qué pasa cuando los chicos de repente empiezan a decir, yo no quiero ir a la escuela porque es el día del padre y yo no tengo a quién llevar? ¿Cómo manejamos eso? Es muy duro para la mamá también, que se esforzó y se sacrificó por sacar adelante a sus hijos. Podemos decirle, ¿verdad?, que puedes, o sea, hay que respetar siempre la posición del niño. Si el niño no lo quiere, podemos indagar. ¿Por qué es que no quieres realmente hacerle nada a ese papá, verdad? Hay que indagar bastante bien.
Sí creo que no podemos como, hay niños, yo he visto, en lo personal, he visto mamás que deciden y optan por no mandar a su niño a la escuela cuando se acerca el día del padre o cuando se hace la entrega del regalito del día del padre, entonces optan por no mandarlos. Pero sin embargo, días previos tal vez se comunicó algo al respecto o algún niño hizo algún comentario y entonces estamos obviándole algo que realmente necesita enfrentar de que no existe ese papá. Puede hacer el dibujo, puede hacer el regalo, puede hacer lo que sea, pero sabemos que no se lo puede entregar a nadie. Exacto. Si quiere entregármelo a mí como mamá, está bien. Si existe un tío, está bien. Si existe un abuelo, está bien. Si existe una persona que realmente ellos consideren que hace y cumple un rol como padre, entonces se lo podemos entregar a él. Y en el caso, Carla, cuando no es por abandono, que ya vimos que sí es una palabra que tiene mucho peso, muy fuerte y difícil de entender y se arrastra con los años, cuando no es por abandono y es por muerte, que el papá falleció cuando el niño era muy pequeño, ¿cómo también lo podemos manejar? Es diferente totalmente a un abandono, es involuntario. Sí, he visto muchos casos. De hecho, conocí un caso muy recientemente de un niño que había fallecido su papá y estaba presentando diferentes trastornos en la escuela. Su familia paterna, del lado paterno, su abuelita, sus tíos y demás, y querían, ¿verdad?, como siempre, honrar la memoria de su papá. Y el niño estaba tan pequeño que lo único que entendía era que su papá estaba en el cielo, pero al mismo tiempo papito le mandaba regalos, entonces no entendía eso, ¿verdad? Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Aquí siempre es importante acercarse a un profesional porque los duelos para todas las personas es completamente diferente, para los niños aún más, y entonces aquí hay que primero enfrentar el duelo y después todo el tema de cómo hago cuando mi papá no está presente y cómo puedo honrarlo. Cuando este papá aparece, le contaba yo a Carlita fuera de... Perdón, siempre le digo Carlita, pero es de cariño. A Carla, fuera de cámaras, que en mi caso, pues ya cuando apareció el biológico, yo ya estaba grande, fue hace aproximadamente 3 años, entonces a mí ni me fu ni me fa, ¿verdad? Pero cuando el niño está en una etapa de preadolescencia, adolescencia, que es una etapa muy complicada tanto para el menor como para los padres, y de repente aparece esta figura paterna biológica, ¿cómo lo manejo también? Porque es un shock completamente en esa edad. Exacto. Siempre hay que ver con qué intención está apareciendo el papá, qué desea aportar. Ya el papá, evidentemente, económicamente siempre fue ausente. Entonces, ¿qué desea aportar emocionalmente? Porque aquí hay varias variables a contemplar. Digamos, ese papá desapareció, qué sé yo, por alcoholismo. Y entonces no supo manejar bien sus emociones, y claramente si es un papá que actualmente no está logrando trabajar en esas emociones, simplemente está queriendo aparecer porque quiere ver al niño, al adolescente o preadolescente, pero no le va a aportar nada saludable, entonces mejor no evitar, ¿verdad?, que aparezca. Si es una persona que ya llevó un proceso, que ya se ha restaurado, que viene a aportar y a querer restablecer el vínculo con su hijo y con su hija, lo puede hacer, pero siempre estando nosotros presentes y tener una conversación previa de adultos, de qué querés aportar a la vida de mi hijo. Ahora, ¿qué pasa también cuando se da ese vínculo, el menor o el adulto joven o el niño dice, sí quiero conocerlo, quiero compartir con él? Y esta persona, el padre biológico, le da una versión totalmente diferente totalmente a la que yo le di a mi hijo cuando preguntó por su papá. Cuando el papá aparece, aquí es importante que los primeros encuentros sean con mamá presente. Ok, hay que anotar eso. Ahí sí, es mejor con mamá presente. ¿Por qué? Porque los dos tenemos que estar en la misma sintonía. Y aquí papá no tiene que crear una nueva realidad. Aquí papá tiene que adaptarse a la realidad que hay y a la forma de crianza con su respectivo hijo. Porque la mamá se ha estado haciendo cargo de toda esa parte emocional, de todo lo que ha llevado la crianza, entonces papá tiene que adaptarse y tienen que estar los dos en la misma sintonía. Entonces al inicio sí tiene que estar mamá presente. Ok, perfecto, Carla, muchísimas gracias por acompañarnos. Ella es nuestra especialista ya de la casa, programadora neurolingüística, así que ojalá que haya sido de mucha utilidad para ustedes. Y vamos a ver qué tenemos para esta segunda hora y luego viene el mañanero, por si se quiere quedar, Carlita. Yo me quiero quedar.